preparadas para lucirse en pasarela, posar y brillar en el escenario. ¿Quién financió su reinado, que después terminaría siendo la esposa de este narcotraficante llamado el Mico Durán? Hubo muchos temas por el tema del racismo y que realmente no la querían aquí por negra. Pero muchas de ellas no esperaban triunfar en medio de la controversia. Y sí decía que hubo una intromisión bastante fuerte de dineros calientes y de personas al margen de la ley. En el caso de Hilda García, hizo como una especie de burla con el acento de Hilda porque tenía acento mexicano. Solamente su familia fue a despedirla. Nadie, ni de los medios de comunicación, ni de la organización. En el primer episodio de esta serie conocerás la historia de las reinas que encendieron los ánimos al obtener la máxima corona de sus países. Muchas fotografías muy llena, la cara llena, entonces la gente estaba absolutamente horrorizada que esta muchacha fuera a representar a Colombia en Miss Universo. Y entonces la señora le dijo, pues eso no va a pasar, eso no va a ocurrir, porque hay otras mejores que ella. Y eso pues no hablaba bien ni de la candidata, ni de su preparación, y mucho menos de sus calidades como persona. La gente estaba tan brava, yo nunca había visto eso, que la gente levantara las mesas y se abalanzara contra el escenario. Fue una cosa muy impactante. Ellas pagaron un precio extra por la corona, porque también fueron las reinas de la polémica. En 1970, los asistentes al concurso nacional de belleza realizado en el Teatro Cartagena quedaron en shock cuando la representante de Caldas, Piedad Mejía Trujillo, se impuso sobre la candidata local y favorita de los entendidos, Mariela Diago Bustamante, señorita Bolívar. Piedad Mejía Trujillo, ella representaba al departamento de Caldas. De ese mismo departamento era precisamente nuestra icónica y primera Miss Universo colombiana, Luz Marina Zuluaga. Pero a pesar de venir de ese departamento que tenía ya pues una Miss Universo de esa región, Piedad no era la favorita del año 70. Según me doy cuenta en registros de medios de comunicación y revistas que leía yo en la casa de mi abuela, Piedad no solamente no era la más bonita, no era la más alta, no contaba con una comitiva lo suficientemente poderosa, pero terminó ganándose la corona de Miss Colombia. Obviamente ese año pues no tuvo el aplauso popular. Siento que cuando leo los reportajes de prensa en ese momento, el equipo de cosmetólogos, maquillaje y peinado, hicieron, digamos, uno de los primeros complots que uno ve más común en esta época. En esa época, pues, se hizo historia en términos de que fue la primera, por lo menos, Miss Colombia elegida que no contaba con el aplauso popular. Bella La Rosa, Miss Venezuela 1970 y semifinalista de Miss Universo, fue invitada como jurado de esta elección. En su opinión, Piedad era la mejor candidata para representar a Colombia en Miss Universo. Lo recuerdo porque éramos solamente 3 jurados, un americano, él y yo. Las razones por las cuales la escogí, que no sé si se me equivoqué, papá se puso muy bravo conmigo porque dijo que tenía que nombrar a la que quería el público. Encontré a Miss Cali, mejor representante para Colombia. Hablaba inglés, hablaba francés, una muchacha culta que se expresaba. Desgraciadamente la Miss Bolívar era muy bonita, pero yo decía, no, una representante para Colombia. Yo siempre he tenido una opinión de Colombia maravillosa. Los estudios, todo allá, siempre fueron mejor que en Venezuela. Desgraciadamente, si me equivoqué, lea los comentarios que hicieron en el Miss Universo, que de todas las cosas buenas que hablaban de ella. Era una muchacha elegante, era una muchacha muy linda, por cierto, tenía cierto parecido con Elizabeth Taylor,
no tenía una super estatura, pero yo creo que, bueno, esa fue mi opinión. Esa fue mi opinión, desgraciadamente. Y no quedaron contentos porque me hicieron, en el club Cartagena, me hicieron un bochorno horrible. Los señores vestidos de smoking me decían de todo, de todo. Yo sabía, y mi papá me dijo que ¿por qué no sacaste a la Miss Bolívar? Esa es la que quería el pueblo. Bueno, me equivoqué en mi apreciación. Al año siguiente fue al certamen de Miss Universo y no clasificó favorablemente. En 1996, los colombianos tenían fe en ver coronada a la primera reina negra, pero los resultados no fueron los esperados por muchos. En el año 97 participa Claudia Elena Vázquez, una de las reinas que sí, indudablemente ha sido una de las más queridas, una reina súper elegante, culta, estudiante universitaria, un prototipo de belleza, no tan colombiano porque era más rubia, no tan latina, representó al departamento de Antioquia, pero ese año en particular la representante de Chocó, una candidata afrodescendiente, era la gran favorita del público. Nunca había ganado en Colombia una reina afrodescendiente. Ese año en particular, Miss Chocó era la gran favorita del público, una de las favoritas de la prensa. Claudia Elena, siendo una muchacha tan bella, pues la tenía fuerte a la hora de competir con ella, pero en ese momento pues el concurso nacional de belleza, que para muchos el CNB era un concurso de las élites en Colombia y donde las negritudes no cuentan con el poder adquisitivo que sí tienen las aristocracias locales de otros lugares, pues dicen muchos que no ganó en ese momento la candidata chocuana por esa realidad de las negritudes colombianas. No obstante, ganó una candidata muy fuerte, pero sí el clamor de la gente quería que Colombia tuviera su primera candidata representante de Miss Universo afrodescendiente. Claudia Elena Vázquez participa en el Miss Universo en el año 97, fue una de las favoritas de la prensa, no gana, no solamente no clasifica dentro de las semifinalistas, gana el premio de consolación, que ahora estoy cayendo en cuenta que tienen las colombianas, que es el de mejor traje típico. Claudia Elena Vázquez agradeció el apoyo que le dieron. Yo no estoy llorando porque perdí, y cuando yo creo que entre las 10 me sentí muy bien, de verdad. Dije, listo, esto no es para mí. Me entré, pero apenas empezaron a tirar todas mis amigas encima, a decirme, usted debe haber quedado ahí todas. Casi me muero, pues ante eso no hay nada más que hacer. Años después, no solamente protagoniza un video con Carlos Vives, sino que se termina casando con él. Hoy en día, no solamente es la esposa, madre de sus 2 hijos menores, del cantante colombiano, que ya estuvo casado con Margarita Rosa de Francisco, y ella también funge de manager en muchos de sus temas profesionales. Hasta la década de los 80, pocas candidatas de piel oscura habían representado a Latinoamérica en concursos internacionales, pero en 1980 Panamá rompió el molde, generando, como era de esperarse, una enorme controversia en el país. Soy amigo en este tiempo de la Miss Panamá que ganó ese año, Gloria Caramañitis. No sé, sé que la recuerdan muchísimo porque fue una de las primeras negras, la primera negra de Panamá que fue clasificada entre las 12 finalistas cuando se celebró el concurso en Seúl, Corea. Bueno, el certamen se celebró en el Centro de Convenciones Atlapa, el mismo lugar donde se hizo el Miss Universo en 1986, aquí en Panamá, el Teatro Anayansi. Y cuando se celebró eran muchas chicas participando, creo que eran 15 o 20 chicas. Había unas chicas que eran favoritas, la morena, Gloria Caramañitis, no era favorita, aunque muchos la reconocían porque era muy elegante. A pesar de sus atributos, Gloria Caramañitis no contaba con el visto bueno de la organización Miss Panamá. Una anécdota contada por un testigo de esa elección así lo confirma. Los organizadores o la organizadora le dijo y le preguntó quién era la que debía ganar o quién le parecía a él como experto en ese momento.
y él le dijo que pues la negra era la más bella, según él. Y entonces la señora le dijo, pues eso no va a pasar, eso no va a ocurrir, porque hay otras mejores que ella, así que no creo que sea esa la que gane. Pero las condiciones de la representante de Colón no pasaron desapercibidas esa noche, logrando conquistar a los jueces de esa edición. El jurado, ese año habían varios jurados internacionales, creo que había un maquillista de Guerlain, y no estoy muy seguro, pero había un maquillista europeo, y entonces sí habían varios internacionales, y ese día la que gana, según el jurado, es Gloria Caramañitis, que había sido panameñísima reina negra, un evento que hacen con las reinas de Panamá. Eso fue una cosa que muchos dejó en shock, porque aquí en Panamá, primera vez que una negra gana certamen y primera vez que una negra nos representaba en un concurso como Miss Universo, que eso no se había visto. Entonces fue una controversia muy grande porque al final no la querían. No estoy muy seguro que la organización pues volvieron a sumar los votos, quisieron hacer otro, según lo que me cuenta este amigo mío, quisieron hacer otros puntajes, pero los jurados internacionales se opusieron y dijeron, esa es la que ganó y esa es la que va a ser la Miss Panamá. Sin contar con el favor de los panameños que reclamaban su elección debido a su color de piel, Gloria enfrentó su siguiente desafío, el Miss Universo. Gloria Caramañitis, Panamá. Gloria Carmenites. Bueno, contra viento y marea, Gloria fue la Miss Panamá. Tuvo preparación por su lado, pues la organización no la apoyó en lo absoluto, según lo que ella me comenta. Hubo muchos temas por el tema del racismo y que realmente no la querían aquí por negra. Gloria, gracias al señor Rolando Espino, pues le consiguió su traje típico y le consiguieron sus cosas. Un diseñador de Colón le hizo el traje y ella pudo ir con lo que podía, con la ayuda que ella podía. Gloria lamentablemente se fue para Corea y solamente su familia fue a despedirla. Nadie, ni de los medios de comunicación, ni de la organización, ni nada, fueron a despedirla. Pero contra todo pronóstico y venciendo todas las dificultades, Gloria volvió a convencer al jurado, esta vez al panel de jueces internacionales de Miss Universo 1980. Now it's Miss Panama. Gloria clasificó ese año entre las 12 semifinalistas, dejó a muchos aquí en Panamá consternados porque no creían en Gloria. Y lo más emocionante de todo eso, o lo más que recuerdo, según lo que me dice Gloria, que cuando ella llegó a Panamá, el aeropuerto, en ese entonces Tocumen, el aeropuerto de Panamá, estaba totalmente abarrotado de autobuses, de gente que la fue a apoyar, de gente del gobierno. De una vez ya le tenían un itinerario con el presidente de la República en ese entonces y con varias personas. Después la trasladaban a Colón. O sea, realmente fue una cosa muy impresionante y la gente entonces comenzó a creer en Gloria Caramañitis. Who is your favorite baseball player? Rod Carew. Rod Carew. He is from Panama. Yes, of course. And who is your favorite philosopher? ¿Tu filósofo favorito? Aristóteles. Aristotle? He's from Panama too, isn't he? Tengo la fortuna de conocerla y que sea amiga mía, pero sí digo que en su año, con todo lo que leí, todo lo que vi, todo lo que investigué, eso fue un año terrible porque ni siquiera le dieron buenos premios. El carro que le dieron
se lo consiguieron, creo que la comunidad afroantillana de aquí de Panamá, y así algunas cosas. En 1982, el Concurso Nacional de Belleza retoma la franquicia de Miss Universo luego de 2 años en que la adquirió el empresario Carlos Velasco. Otra edición dominada por la polémica derivada de los lazos familiares de una de las participantes. La candidata de Bogotá, Julie Pauline Sáenz, venía de una estirpe de reinas. Julie Pauline era hermana de la que había sido Miss Colombia en el año 77 y participó en el Miss Universo del año 78, Shirley Sáenz, que fue una de las 5 finalistas, una de las Miss Colombia más queridas. Y Julie, siendo hermana de ella, pues contaba, digamos, con el aplauso y el clamor de mucha gente que veía en ella la que podía traer ese segundo título de Miss Universo para Colombia. Julie fue la ganadora ese año, pero justo ese año habían candidatas muy impactantes, muy bellas. La que quedó de primera finalista, Rocío Luna Flores, representante del Magdalena, una estudiante de medicina. No tenía, digamos, el mismo abolengo que podía tener Julie Sáenz, pero era la favorita del público, la favorita del pueblo, a pesar de, digamos, todos los adornos que ya traía Julie Sáenz. Pero los resultados internacionales no favorecieron esta vez a la segunda de la dinastía Sáenz. Good evening. My name is Julie Sáenz and I represent Colombia. Her name is Julie Sáenz. Julie Sáenz participa en Miss Universo al año siguiente, en el año 83, en San Luis, Missouri. No clasificó ni siquiera dentro de las semifinalistas. Y Rocío Luna fue al Miss Mundo representando a Colombia y fue primera finalista. 2 años después, en 1984, nuevamente los lazos familiares entre candidatas y exreinas vuelve a encender la polémica y la controversia. Sandra Borda Caldas, una de mis Colombia que más recuerdo en esa época, saliendo de la infancia y de la adolescencia. A mí me encantaba ella, tenía un porte, mucha elegancia, pero muchos decían que el título se lo había ganado básicamente por ser prima de la que era poseedora del título de Miss Colombia, Susana Caldas Lemaitre. Susana Caldas Lemaitre acababa de llegar de Miss Universo, donde ocupó un lugar destacado entre las 5 finalistas. Participa su prima Sandra Borda Caldas al Miss Colombia y bueno, tenía una fuerte contendora con Margarita Rosa de Francisco de Valle, que años después se convertiría no solamente en una muy querida actriz colombiana, fue la primera esposa de Carlos Vives, el cantante, y pues era hija también de una de las reinas más queridas de Colombia, Merceditas Vaquero, mientras que Sandra Borda solamente venía, digamos, de ser prima de la Miss Colombia reinante. Se termina llevando el título, fue un back-to-back porque fue para el departamento de Bolívar. Participa en Miss Universo el año 85 en Miami, no ocupa ningún lugar en las semifinalistas, se gana el premio como mejor traje típico. Good evening. My name is Sandra Borda and I come from Cartagena, Colombia. Ladies like Miss Colombia, Sandra Borda. Y Margarita Rosa de Francisco, que ocupó el lugar de primera finalista o virreina en Colombia, fue a Miss Mundo y tampoco clasificó. En 1983, Panamá iba a ser sede de Miss Universo por primera vez, pero no fue sino hasta 1986 cuando las negociaciones se concretaron. Panamá buscaba entonces una bella anfitriona para la competencia universal. Sin embargo, la controversia volvería a ser protagonista de esta historia. Ese año, 1986, se hizo el evento de Miss Universo en Panamá. Y necesitaban una chica que fuera anfitriona. Se hizo el certamen Miss Panamá con 22 concursantes. Fue un concurso también realizado en el Centro de Convenciones Atlapa, en el Salón Las Islas, con chicas hermosísimas, muy lindas, niñas muy bien preparadas. Y bueno, el concurso se fue realizando. Creo que en ese entonces todavía lo tenía la persona, la señora Carolina Chiari, que fue
Miss Panamá en 1976, que la designaron, y ella desde el año 76 hasta el año 87 fue la directora de Miss Panamá y la franquiciante. Pero bueno, ese año fue terrible porque hubo algunos problemas con las concursantes, con la organización, muy mal manejo para lo que yo pude ver. Y a estos problemas se sumaría la intervención de un famoso animador venezolano que hizo de las suyas entrevistando a las candidatas. Ganó Hilda García López, una chica muy bien preparada. Estaba preparadísima. Ella había participado en Señorita Panamá para Miss Mundo en el año 1983. Quedó primera finalista. Ella creo que es de padre panameño y de familia mexicana. Ella vivió toda su vida en México, parte de su vida en México, y tenía un acento mexicano, recuerdo. Y en ese entonces Gilberto Correa de Venezuela fue maestro de ceremonia y le hizo a cada una pregunta, y creo que fueron preguntas muy comprometedoras para unas participantes. Quizás a lo mejor él no tenía mucho conocimiento sobre cultura de Panamá, y las preguntas que les hizo a las chicas eran como comprometedoras. En el caso de Hilda García, hizo como una especie de burla con el acento de Hilda porque tenía acento mexicano, y él mismo le decía, él le pregunta a ella, ella dice, ay, disculpa el acento, y entonces él a modo de burla, que en estos tiempos no se puede hacer eso, pero en el modo de burla le dijo, ay, no tienes que explicarlo, pero con el acento mexicano, y eso causó muy mal a esa y a muchas más. Pero bueno, la controversia fue que al final habían otras favoritas. Recuerdo, había una chica, María Eugenia Benjamín, preciosa, Sandra Ortiz, Jenny Anensen, que era la favorita a ganar, que hasta el día de hoy pues está muy bella y muy hermosa, y bueno, ganó Hilda García. La gente estuvo tan molesta. Recuerdo ver mesas, porque en ese entonces eran mesas, no eran sillas, eran mesas, y las personas les servían, tomaban alcohol, puede ser. La gente se puso tan brava que tiró las mesas y se formó unas peleas horribles. Yo no lo vi, pero se dice que hasta la organizadora, uno de los papás de las Misses, furioso, la llegó a golpear. Recuerdo estar cerca de Bárbara Palacios y le decía a su estilista que Bárbara Palacios también estaba invitada ese año como Miss Venezuela, y creo que entre el jurado estaba Deborah Carty-Yu también, que había sido Miss Universo, que también está invitada. Creo que ella fue jurado, Bárbara era invitada, y entonces recuerdo que yo decía, qué vergüenza con todo lo que está pasando. Pero dice mi amigo que había ido al certamen también de Miss Venezuela y que también allá habían pasado problemas, la gente había tirado cosas desde el teatro, pues no estaba allí, pero bueno, pues fue un año muy controversial porque la gente quería que ganara una de las ganadoras, pues una de la primera finalista, que fue Jenny Anensen. Con el peso de la controversia y la presión de ser la candidata local, Hilda García recibe a otras 76 concursantes en la edición de Miss Universo 1986. Hilda García López, Veraguas, Panamá. And from our host country, here's Hilda García López. Miss Panama. Hilda definitivamente hablaba varios idiomas. Creo que en ese momento, ahora lo entiendo, era una de las chicas con más preparación para ser la anfitriona de Panamá. Pero en ese momento la gente, y yo tampoco lo entendía, y queríamos la más bella, la más hermosa, la más espectacular, que para mí era Jenny Anensen. También estaba María Eugenia Benjamín y otras más allí, pero al final la que ganó fue Hilda García, y bueno, no clasificó en Miss Universo, ganamos el traje típico. Pero fue un año muy difícil porque la gente no aceptaba eso, o no aceptábamos, porque yo también me incluyo, y después con los años te das cuenta que realmente, bueno, pues aunque muchas cosas se dijeron que todo fue arreglado, era una época muy difícil con el tema de
de que ese tiempo estaban las fuerzas militares aquí en Panamá, y entonces se decía que habían pasado cosas, que todo había sido arreglado, pero bueno, fueron muchas cosas que se manejaron, pero recuerdo claramente cómo la gente estaba tan brava. Yo nunca había visto eso, que la gente levantara las mesas y se abalanzara contra el escenario. Fue una cosa muy impactante. Yo estaba muy chico, pero me quedé muy impresionado. En 2007, el favoritismo de una rubia representante de Bogotá generó descontento entre algunos de los fans, al coronarse nada más y nada menos que Taliana Vargas. Ella participa representando al departamento de Magdalena en el año 2007, y con ser de que eran las candidatas favoritas del público, había otra que el público también quería mucho, que era la señorita representante del Cesar, María Cristina Díaz Granados. Las dos bellezas totalmente opuestas. Taliana muy latina, muy rasgos muy de mezclas muy típicas colombianas, y la candidata del Cesar, María Cristina Díaz Granados, una belleza más rubia, los ojos verdes. La verdad, ambas eran espectaculares, cualquiera de las dos podía ganar, pero terminó ganando para la primera corona para el departamento de Magdalena, la única corona hasta ahora, Taliana Vargas. Y si bien es cierto, el público estuvo contento con el nombramiento de ella, también un sector de la población quería que fuera María Cristina Díaz Granados. ¿Qué pasa? Que meses después, Taliana Vargas, en medio de sus pues compromisos como señorita Colombia, ella se engorda y aparte de esto tuvo una infección previo a los carnavales de Barranquilla, y salió en muchas fotografías muy llena, la cara llena, entonces la gente estaba absolutamente horrorizada que esta muchacha fuera a representar a Colombia en Miss Universo. De hecho, tuvo mucho hate, mucho bullying en una época donde las redes sociales no existían. La gente pues seguía insistiendo que por qué no habían mandado a María Cristina Díaz Granados a el Miss Universo. Pero la polémica llegaría a su fin cuando el top 2 del concurso nacional de belleza le da a Colombia 2 virreinas a nivel internacional. Meses después, la vida y la historia nos mostró que no solamente fue la primera finalista del Miss Universo que se llevó a cabo en Vietnam, que la ganadora fue Dayana Mendoza, que me pregunto cómo hubiera sido si María Cristina Díaz Granados hubiera ido a ese Miss Universo, porque era un prototipo de belleza muy, pero muy similar a Dayana Mendoza, muy parecida. De hecho, María Cristina Díaz Granados también una tez morena clara, unos ojos verdes, un pelo rubio, era muy parecida. De hecho, podría casi que decir que se veía que el rostro de María Cristina podía ser un poco más angelical que el de Dayana, siendo Dayana muy exótica. Bueno, meses después también María Cristina de Granados, representando a Colombia en Miss International, ocupó también la posición de primera finalista. En 2017, el concurso nacional de belleza enfrentaba una crisis y la reina elegida también generaría polémica entre los colombianos. Laura González fue en esos años donde estaba pues en franco declive el concurso nacional de belleza, donde lejos de ser la fecha tradicional del mes de noviembre, fechas de fiestas patrias, de fiesta de la independencia de Cartagena, y que es un propósito y un fin, digamos, pasar vacaciones en Cartagena, esta vez se hizo en el mes de marzo. No se encontraron suficientes patrocinadores, se fue aplazando la fecha, y la candidata local, la anfitriona, que era Laura González, terminó siendo la ganadora. No fue una reina que tuvo como el aplauso del público y el clamor de la gente, a pesar de ser la anfitriona, por todos estos detalles que estoy contando antes. No fue un año típico para el concurso nacional de belleza, por lo tanto el público no estaba como muy enterado de quién era ella. Muchos de los misólogos, no solamente colombianos sino también extranjeros, no le daban mayores expectativas en Miss Universo, a pesar de tener una personalidad arrolladora, que meses después la vimos con una estupenda participación en el año 2017 en Las Vegas, y contra todo pronóstico se ocupó el lugar de primera finalista.
Una de las reinas más importantes de Panamá no las tuvo todas consigo en la competencia local, y es que los ánimos del pueblo panameño estuvieron muy encendidos en 1996. Aquí en Panamá celebramos los carnavales de las tablas que se hacen en la provincia de Los Santos, y entonces hay reinas de calle abajo y calle arriba. Pues ese año, entonces hay mucha división dentro de esos carnavales, porque en las de calle abajo, los que son calle abajo son calle abajo y los que son calle arriba son calle arriba, y hacen una pelea entre las dos reinas, pero es una pelea sana y se cantan cosas, y bueno, eso es parte del carnaval de aquí de Panamá, por lo menos en esos lugares. Y ese año tuvimos de reina de calle arriba de las tablas a Carmen Marín, y de reina de calle abajo a Lía Victoria Borrero. Ese año las dos entran a Miss Panamá, y ese año se formó una controversia muy grande porque era la reina de calle abajo y la reina de calle arriba. Así que el teatro Ana Yancy, que también donde se celebró el concurso, que se celebraba también, y todavía algunos años después se ha celebrado, hubo muchos temas y muchos problemas porque la gente gritaba muchísimas cosas terribles. Carmen Marín le fue de lo mejor en la entrevista. Y ya pues yo tenía gente que conocía dentro de la organización y que me iban diciendo que era lo que estaba ocurriendo. Pero Carmen Marín iba a la delantera. No sé qué pasó durante el certamen, pues Carmen no clasificó entre las 5 finalistas. En cambio, Lía Borrero de calle abajo de las tablas sí clasificó. Ese año las controversias eran tan terribles porque recuerdo cuando gente directivos de calle arriba de las tablas le gritaban cosas terribles. Le gritaban cosas tan horribles que cuando Lía Borrero salía, ella después me cuenta que ella veía a la gente que le gritaban cosas horrorosas. Pues al público no lo puedes aguantar, y entonces ella se ponía nerviosa y hacía movimientos tratando de disimular, por más que estaba preparada para eso, que creía estar preparada para eso, fue muy difícil. Y todavía Lía pues llega a ganar Señorita Panamá y va al Miss Universo y clasifica entre las 6 finalistas. Años después gana Miss International en 1998, pero es una historia dentro de todo bonita y un poquito medio agridulce, porque ese año pues durante todo el certamen de Señorita Panamá o Miss Panamá ahora se le dice bullying, pero en ese tiempo le hicieron muchas cosas terribles. Las peinaron mal, las arreglaron mal, pero bueno, eso fue un año de mucha controversia. Al final de todo esto, pues Lía se preparó muy bien y fue al certamen de Miss Universo y bueno, su clasificación, y después que ganó Miss International, pues es la única panameña que ha ganado Miss International, y es una corona que de verdad que nos sentimos muy orgullosos, igual de la participación de ella en Miss Universo. Lía Borrero, la candidata panameña, no se cambiaba por nadie. Yo sé que solo quedé tras 6 finalistas y estoy emocionada porque los panameños deben estar súper contentos. Es la primera vez en la historia que Panamá llega a esta posición. La década de los 90 se recuerda como una de las más convulsas a nivel político en Colombia, y una chica que había intentado coronarse en varias oportunidades logra finalmente llegar al concurso nacional, protagonizando uno de los escándalos más notables de los reinados en Colombia. Maribel Gutiérrez Tinoco, una reina representante de Atlántico, y que debo decir que aunque ha habido muchos mitos, muchos rumores, muchas realidades también con referencia a quién financió su reinado, que después terminaría siendo la esposa de este narcotraficante llamado el Mico Durán, o por lo menos llamado alias el Mico Durán, y ella termina su reinado embarazada y sin haber se casó antes de entregar la corona. Ese año en particular sí eran las candidatas más fuertes, pero se tejió en la noche de coronación, tanto tiempo se demoraron en la selección del nombre de la ganadora, que ha habido ya medios de comunicación y periodistas en concreto que han hecho entrevistas con quien ha sido jurado ese año, y sí decía que hubo una intromisión bastante fuerte de dineros calientes y de personas al margen de la ley que
presionaron para que la ganadora fuera Maribel Gutiérrez Tinoco. Luego de varios días de competencia en los que los rumores sobre un supuesto arreglo para coronar a la representante de Atlántico y una espera de más de 40 minutos para presentar los resultados finales, Maribel Gutiérrez se convierte en la representante de Colombia para Miss Universo 1991. Hello, ladies and gentlemen. My name is Maribel Gutiérrez. I come from Barranquilla, Colombia. Ella participó ese año, el año siguiente, en el año 91 en el Miss Universo, en Las Vegas. No ocupó ninguna posición dentro de las semifinalistas y ganó el premio como el mejor traje típico también. En 2018, el declive del concurso nacional en Colombia continuaba y la polémica volvería a encenderse. Valeria Morales fue una candidata elegida prácticamente en el salón de eventos de un hotel en Medellín. No se hizo en Cartagena, no fue un concurso memorable para los colombianos en este declive que venía el concurso nacional de belleza. Fue una reina prácticamente elegida por el canal de televisión que ha tenido pues los derechos de transmisión en Colombia, el mismo canal que está haciendo ahora el Miss Colombia. Y pues con esa falta de interés, obviamente, y esa falta, digamos, de vitrina que antes había tenido la elección de la reina en Colombia, pues pasó sin pena ni gloria no solamente su elección, sino también su participación en Miss Universo en Tailandia en el año 2018. Ella fue elegida de hecho un par de meses antes y denotaba, digamos, su representación, la poca preparación que tuvo la reina. No solamente dio de qué hablar en medios de comunicación por hacerle bullying a Miss Tailandia junto con Miss Estados Unidos, y eso pues no hablaba bien ni de la candidata ni de su preparación y mucho menos de sus calidades como persona, que fue una noticia que se difundió en ese momento, que se estaban burlando junto con Miss USA y no me acuerdo qué otra candidata sobre la pronunciación en inglés de Miss Vietnam, que sí terminó clasificando. Valeria Morales pues pasó sin pena ni gloria no solamente en Colombia, sino también en ese certamen de Miss Universo, que no clasificó. A pesar de todo, estas mujeres tuvieron el honor de representar a sus países a nivel internacional y figuran en la historia del máximo certamen mundial. Algunas lograron triunfar a pesar de las adversidades, y otras quizás siguen cargando con el precio de ser reinas de la polémica.